Star Wars, una de las mayores franquicias de la historia del cine, con personajes bastante complejos, pero sobre todo icónicos. Y hoy quiero hablarte sobre uno de ellos, el cual es Darth Vader. Pero antes de ser conocido de esa forma, él era el Jedi Anakin Skywalker, y quiero hablarte sobre él. En la vastedad del universo hay personajes que trascienden a la pantalla para convertirse en símbolos de complejidad y reflexión. Hoy nos sumergiremos en el intrigante viaje filosófico de Anakin Skywalker, explorando las profundidades de su transformación y las preguntas fundamentales que esto plantea. Pero antes de empezar me gustaría recalcar las palabras de George Lucas, creador de Star Wars, el cual nos dice que le gusta pensar en cómo el gran villano de la historia es en realidad la gran víctima de esta, porque la historia no trata sobre monstruos, sino de debilidades humanas. El propósito de esta reflexión es desentrañar las capas de la historia de Anakin Skywalker, analizando no solo sus acciones, sino también las cuestiones filosóficas y fundamentales que surgen a lo largo de su trágico viaje. ¿Puede el poder absoluto corromper totalmente? Esta es la pregunta central que nos guiará en este viaje filosófico a través del personaje de Anakin Skywalker, un Jedi destinado a ser un héroe, pero que cae en las obras de Darth Vader. Para entender completamente este dilema, es crucial sumergirse en el contexto histórico y filosófico de Star Wars, donde las fuerzas cósmicas del bien y el mal se enfrentan constantemente. Anakin Skywalker, un personaje central de la saga de Star Wars, el cual experimenta una historia compleja que involucra elementos existencialistas. Su viaje desde ser un joven esclavo en su planeta natal hasta convertirse en Darth Vader. Esto refleja temas existenciales como la libertad, la elección personal y la búsqueda del significado de la vida. El existencialismo destaca la importancia de la libertad y la responsabilidad individual en la toma de decisiones. Anakin enfrenta elecciones cruciales a lo largo de su vida, desde unirse a la Orden Jedi hasta sucumbir al lado oscuro de la Fuerza. Su capacidad para elegir su camino refleja la filosofía existencialista, que sostiene que somos responsables de nuestras elecciones, incluso en circunstancias difíciles. La angustia existencial es otro tema común en el existencialismo. Anakin experimenta una profunda angustia interior debido a sus miedos, pérdidas y conflictos morales. La muerte de su madre, sus visiones sobre la pérdida de su esposa y la sensación de no ser comprendido contribuyen a su angustia. Estos elementos son característicos de la lucha interna que muchos personajes existencialistas enfrentan al tratar de encontrar sentido en un universo aparentemente indiferente. La búsqueda de significado en la existencia es una preocupación central en el existencialismo. Anakin anhela poder, para así salvar a sus seres queridos y encontrar un propósito aún más grande. Al lado oscuro de la fuerza. Haré lo que me diga usted. Bien. Ayúdeme a salvar la vida de Padme. Yo no puedo vivir sin ella. Sin embargo, su búsqueda lo lleva por un camino oscuro y destructivo. Este aspecto de su historia refleja cómo la búsqueda de significado puede volverse desesperada y desafiante en un mundo complicado. El existencialismo enfatiza la responsabilidad personal y las consecuencias de las elecciones. Anakin toma decisiones que tienen un impacto duradero en la galaxia y en su propia vida. Su elección de unirse al lado oscuro y así convertirse en Darth Vader tiene consecuencias trascendentales tanto para él como para otros personajes en la historia. Tú estás subestimando mi poder. No lo intentes. ¡Tú eras el elegido! ¡Debías destruir a los Sith, no unirte a su fuerza! ¡Ibas a darle equilibrio a la fuerza, no dejarla en la oscuridad!
También tenemos la perspectiva de muchos filósofos sobre el tema, pero yo quiero hablarles sobre uno, Friedrich Nietzsche. Él aborda el poder desde una perspectiva más filosófica y psicológica. Argumenta que el deseo de poder es fundamental en la naturaleza humana, pero advierte contra la corrupción que puede surgir cuando el poder no se ejerce con responsabilidad y conciencia. Tal vez la voluntad de poder debe ser canalizada de manera creativa y constructiva. Desde una perspectiva filosófica, la tragedia de Anakin plantea preguntas profundas sobre la libertad, la moralidad, la búsqueda de significado y los límites del poder. La lucha de Anakin entre el bien y el mal, personificada entre su elección entre la luz y el lado oscuro de la fuerza. Refleja la constante tensión en la filosofía ética entre el deber moral y los deseos personales. Su deseo de salvar a sus seres queridos y encontrar un propósito significativo en su vida choca directamente con las restricciones y expectativas de la Orden Jedi. En mi opinión, la tentación del poder y la corrupción que vemos en Anakin es un recordatorio de la fragilidad humana y la constante lucha entre nuestros impulsos más oscuros y nuestra búsqueda de redención. También debemos analizar el cómo los sentimientos o el tratar de reprimir estos son un peligro para nosotros o los demás, porque esto podría dañar a todos a nuestro alrededor, como pasa con Anakin, el cual, al no poder controlar sus sentimientos y querer proteger a lo que más amaba, terminó matando por su propia mano aquello que tanto quería proteger. Este análisis no es solo una exploración de una galaxia muy lejana. La lucha de Anakin resuena en nuestra realidad, desde los líderes políticos hasta las decisiones que tomamos en nuestra vida diaria. Al final, nuestras elecciones moldean nuestro destino, y la verdadera redención a menudo requiere sacrificios y autoconocimiento. Y así fue como el Jedi Anakin Skywalker murió, pero renació, ahora nombrado como Darth Vader, para sumergirse en un futuro de sufrimiento y soledad, pero no solo para él, sino también para el que sería el último fruto de aquel buen hombre que alguna vez existió, que serían sus hijos. Y así, años más tarde, uno de ellos lo confrontaría, dándose cuenta que no existía bondad en él, la poca bondad de Anakin Skywalker que no había sido enterrada por Darth Vader. Así que aceptaste la verdad. Acepté el hecho de que una vez fuiste Anakin Skywalker, mi padre. Ese nombre ya no significa nada para mí. Ese es el nombre de quien eres y que quisiste olvidar. Yo sé que aún hay bondad en ti. Y para algunos, en un heroico final, Anakin Skywalker resurgiría de entre las sombras de Darth Vader para salvar la vida de su propio hijo, pero sacrificándose él en el intento. Pero no sin antes decirle unas últimas palabras a su hijo, las cuales eran: tenías razón sobre mí. Esta historia nos recuerda que, incluso en la oscuridad, la luz puede encontrar un camino, y la redención está al alcance de aquellos dispuestos a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Y con esto me despido, no sin antes agradecerles por acompañarme en este viaje a las profundidades filosóficas de la historia de Anakin Skywalker. Su transformación nos ha brindado una oportunidad única para reflexionar sobre temas universales que trascienden la ficción.